Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Gracias otra vez por recibirnos en sus hogares. Es un honor estar con ustedes cada mañana de domingo. Gracias por estar recibiendo nuestros mensajes con toda esa fidelidad que el Señor ha puesto en ustedes. Les bendecimos desde nuestro hogar donde estamos transmitiendo. Como pastores les saluda nuestra familia, mi esposa Alma y mis hijas. Les saludamos con mucho cariño. Gracias otra vez a todos ustedes. Vamos a tener una serie de enseñanzas a partir de este día que yo le he titulado a esta serie de enseñanzas que vamos a estar impartiendo los domingos, eh, preparando a la iglesia para los tiempos venideros. ¿A qué obedece esto? Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy especiales, difíciles por demás, que todos ustedes pues ya son muy conscientes de la situación. Y esto ha generado cambios importantes sociales, históricos, como no había sucedido nunca. Y la iglesia también tiene el deber y tiene la necesidad de generar cambios, pero no cambios como un plan humano, como algo que se nos ocurra irnos ajustando a los cambios sociales. No, no de esa manera. Estos cambios han de generarse desde el corazón mismo de Dios para hacer a la iglesia cada día más pertinente en cuanto a su existencia y en cuanto a su predicación para la necesidad del mundo y sus cambios. Entonces, si el mundo está cambiando, si las necesidades están cambiando, si las circunstancias se tornan, sean más difíciles, que es lo más seguro, o más fáciles, la iglesia tiene que estar a la altura de esos cambios y por ende tiene que cambiar en sí misma. Cada creyente es la iglesia, constituye una parte de la iglesia. Entonces, nosotros como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, tenemos el deber de entender los tiempos, tenemos el deber de saber que es necesario transformarnos, siempre para crecer, siempre para ser más eficaces, siempre para ser mejores en el Señor, siempre. Y generar esos cambios. Ahora, los cambios que se requieren no son nuevos proyectos humanos, no es un nuevo currículum o una nueva forma de hacer iglesia. Todo eso está implicado, pero el motor y el origen de esos cambios que estamos comentando debe ser necesariamente a partir de la guianza del Espíritu Santo. Ninguna modificación de lo que nosotros vivimos o hacemos en relación a la obra de Dios en la tierra, es decir, la labor de la iglesia, ninguno de los cambios que provenga de nuestras ideas puramente vale algo. Necesariamente debe venir esa transformación y esas acciones nuevas del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues lo primero es orar y tener comunión con Dios para conocer cuál es el propósito del Señor para la iglesia en estos tiempos y en los días venideros. Y número dos, pues al saber cuál es el propósito, cuáles son las acciones que hay que hacer y ejecutar, bueno, pues poner manos a la obra. Además, nosotros de orar y buscar el rostro del Señor y buscar su voluntad a través de buscar su presencia, pues debemos sí hacer algo que sí nos corresponde, prepararnos en el nombre del Señor y establecer las bases con la ayuda de Dios para lo que el Señor nos estará indicando. Entonces, en torno a esto es que estaremos predicando en estos próximos domingos, y yo les invito a todos ustedes como creyentes, hermanos, cobren ánimo. Sabemos que los tiempos han sido muy difíciles. Yo les pido, cobren ánimo en la fe en el Señor, no decaigan,
porque lo que viene es muy intenso, se los aseguro, es muy intenso, muy desafiante. Los acontecimientos futuros y la vida de la iglesia será muy distinta a como ha sido hasta ahora antes de esta pandemia que estamos viviendo en este año 2020 todos nosotros. Le aconsejo, hermano, que se acerque más a Dios. Le aconsejo que busque más el rostro de Dios. Hemos intentado a lo lejos mantenerle aquí cerca, ¿verdad? No solo de la iglesia o de la organización, no se trata de eso, se trata de que a través de estas pequeñas acciones que hemos fomentado, usted tenga un encuentro mayor con el Señor, mayor con Cristo. Le es necesario, los tiempos que vienen lo demandarán para usted y para mí. Así que yo le animo en la fe a que medite sobre esto. Usted necesita cambiar y transformarse para tener un papel mucho más protagónico en la fe, en la obra de Dios, en este mundo. Entonces, vamos a iniciar esta serie que va con el objetivo de mantenerlos listos para todo cambio, ¿verdad? Cuando se genera el cambio y cuando el Señor dicta y dice de esta manera es como tenemos que hacerlo, todos estemos apercibidos y listos para accionar. Muy bien, pues vamos a iniciar, después de esta breve introducción, vamos a iniciar considerando un texto que está en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, eh, y en esta mañana le he titulado a esta enseñanza, a esta predicación, la vid del Señor es el reino de Dios. Así se titula. Al considerar esto estaremos equipando, estaremos asimilando una de los aspectos de la voluntad de Dios escrita en la palabra, que es parte de nuestro equipamiento para el futuro. Acompáñeme, tome su Biblia, reúnanse ahí, siéntense, por favor, no se distraigan, no vayan al baño, no hagan otras cosas, concéntrese, por favor, en la palabra. Vamos juntos a leer un versículo a través del cual partiremos. Aquí dice en el capítulo 15 del libro de Juan, ¿sí? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Todos hemos escuchado, ustedes y yo hemos escuchado, en muchas ocasiones leído, hemos visto quizás hasta en enseñanzas desde niños, obras de teatro, en muchas maneras representada la enseñanza de la vid, ¿verdad? Que Jesús pronunció en este capítulo 5. Lo que acabamos de leer está justamente en el contexto inmediato de la enseñanza de la vid, la viña del Señor. Le platico rápido. En este contexto de donde está sacada este versículo, está sacado el versículo que acabamos de leer, que me parece impresionante este versículo, el 16, ¿verdad? El Señor Jesús está haciendo una ilustración muy interesante en donde al leerlo, que ahorita vamos a leer una porción de este pasaje, dice que Él es la vid, la de las uvas, y dice que el Padre es el labrador. Y dice también, en ese contexto, que
Nosotros los creyentes somos los pámpanos. Usted recordará que un pámpano es la parte, es la vara final donde brotan las uvas, del cual brotan las uvas, que es el fruto de la vid. Entonces, cuando el Señor Jesús está enseñando esto, dice lo siguiente, dice, el dueño de la viña, donde hay muchas vides, es el Padre. Él es el que siembra, el que cultiva, ¿verdad? El que hace toda la obra de limpieza, de cuidado, de que se den estos frutos. Está pendiente, ¿verdad?, de que se dé el fruto como debe de ser, ¿verdad?, como Él lo planeó, ¿sí? Y dice Jesús, fíjense qué papel hace Jesús, dice, yo soy la vid, es decir, yo soy la planta, el tronco que está insertado en la tierra a través de sus raíces, yo soy el tronco de la vid, ¿verdad? Y las ramas que salen de mí son ustedes, los creyentes. Es obvia la enseñanza cuando Él dice, separados de mí, nada podéis hacer, por lo cual os recomiendo que ustedes permanezcan pegados al tronco, la ramita, ¿verdad?, que dará el fruto. Es necesario que permanezca pegada al tronco, porque si la despegas, pues muere, ¿verdad?, y es desechada. No tendrá ninguna razón de ser, y mucho menos llevará fruto, el fruto que se espera que lleve. Esa es la enseñanza que está dando Jesús en el contexto inmediato de este versículo. Ahora, dice algunas cosas muy interesantes. Dice lo siguiente, en el versículo 5 del capítulo dice, bueno, en el 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, podrán llevar fruto. Yo soy la vid, dice, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Es interesantísimo, la propuesta es interesantísima, la enseñanza que está dando aquí el Señor, en donde nos está hablando de que existe un vínculo de completa dependencia entre nosotros, ¿verdad?, nosotros los creyentes, y Él. Cuando Él está diciendo, ustedes están insertados en mí, que soy el tronco, está hablando de que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, nada provechoso, si no estamos insertados en Él. Nosotros somos la rama que da el fruto, pero Él es el que trae la vida a la rama, es decir, Él es el que saca la vida de sí mismo, ¿verdad? La recoge, ¿verdad? Como la vid, la recoge de la tierra y fluye la savia que trae el alimento que necesita la rama para dar el fruto. Entonces, la vida que Él da, la vida que transcurre a través de Cristo, que es Él mismo la vida, es imputada a nosotros, es otorgada a nosotros para que nosotros entonces podamos traer el fruto que se espera de nosotros. Ese es el nivel de dependencia que nosotros tenemos de Jesús en esta analogía tan interesante que Él hace. Él dice, si no permaneces en mí, ¿sí? Dice, si no permaneciere el pámpano en el tronco, ¿sí?, no podrá llevar fruto, pero el que permanece, el que vive de mí, el que toma de mí, el que permite que mi vida que fluye a través de mi persona hacia su persona, ¿verdad?, ese llevará mucho fruto, porque separados de mí, dice el texto, nada podéis hacer. Eso es lo que está enseñando
en el contexto inmediato de nuestra primera lectura aquí en este capítulo 15 de Juan. Ahora, dice que nosotros somos llamados a permanecer en Él con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros tengamos que o debamos permanecer en Él? Es decir, debamos depender de Él, debamos estar pegados a Él. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nosotros llevemos fruto en nuestra vida. Es obvio entender con esta analogía que si yo debo dar un fruto determinado, ¿verdad? Yo necesito recursos. No puedo fabricar algo, producir algo de la nada. Tú necesitas recursos. Y esos recursos, su única fuente para poder dar el fruto que Dios espera de nosotros es que Cristo nos otorgue los recursos, la materia prima, en este caso todos los nutrientes, el agua, las vitaminas, los minerales que se requieren para nosotros producir preciosas uvas, ¿verdad? Que serán utilizadas para hacer vino o para comerse directamente como fruto. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Entonces nosotros hemos sido salvados, hemos sido llamados, hemos sido consagrados a Dios, no para irnos la llevando en la vida y decir, ay, pues Dios es bueno y qué bonito vivir aquí con Dios y que nos bendiga y que la llevemos así bien tranquila, ¿verdad? Y vivamos esta vida reposadamente, ¿verdad? Y que Dios nos dé todo lo que necesitamos y nada más. No, Señor, nosotros somos llamados por Dios con un objetivo. Y se lo voy a decir de una manera llana y simple. Para producir. Ahí si está conmigo, diga, por favor, diga producir. Y grabe en su corazón y en su mente esa palabra, producir para el reino. No fuimos llamados para tener vidas pasivas, para tener vidas que solo reciben, piden y reciben, piden y reciben. No fuimos llamados para eso, fuimos llamados, transformados, renovados, redimidos, para tener vidas productivas, productivas para el reino. Ni siquiera estamos hablando de productivas para nosotros, para ser beneficiados. No, eso lo hace cualquier buen ateo, cualquier persona que no conoce de Dios. Estamos hablando de que nuestras vidas, a partir de que hemos sido salvados por Dios, tienen que ser productivas, tienen que traer mucho fruto. Ahora, déjenme decirle algo importante. Vamos a definir qué es el fruto, porque aquí está el meollo del asunto. Dice ahí el texto, ¿verdad? Dice algo que es el centro de esta enseñanza. Ahorita voy a entrar al versículo inicial. Estoy dando la enseñanza que contextualiza el mensaje central para lo cual yo estoy compartiendo esta mañana, pero aquí en el versículo 8 destaca la razón de ser de esta analogía que está haciendo Cristo. Dice, en esto, desde el 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dos cosas importantes: llevar mucho fruto, y de esa manera nos convertimos en discípulos de Cristo. O sea, el mensaje central aquí que está dando es que llevemos fruto. Y al llevar fruto, nosotros nos convertimos en discípulos de Cristo. Si no llevamos fruto, no podemos ser discípulos de Cristo, podemos ser creyentes. Podemos ser gente que cree en Dios y que bueno, Dios está ahí y Dios, cuando yo le necesito, le pido
y me encomiendo a Él cuando salgo a trabajar, y que mis hijos también crean de esta manera. Eso ya lo vivimos en la religión pasada, ¿verdad? En nuestra forma de fe pasada. Eso no sirve para nada, absolutamente para nada. Él no quiere que seamos creyentes. En el sentido simple, Él quiere que seamos sus discípulos. Entonces Él está diciendo, el que da fruto puede ser mi discípulo. Tácitamente dice, el que no da fruto, entonces no es mi discípulo. Lo puede leer ahí en el versículo 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, no es poco, dice mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si llevamos mucho fruto, entonces seremos discípulos. Si no llevamos fruto, entonces no podemos ser sus discípulos. Y todos nosotros, usted y yo, somos llamados a ser más que unos creyentes. Creyentes, pues cree todo mundo, ¿verdad? Hasta a los pecadores más empedernidos, como lo fui yo, ¿verdad? Son creyentes, ¿verdad? Pero no estamos siendo llamados a ser creyentes religiosos, estamos llamados a ser discípulos. A los discípulos entonces les caracteriza tener fruto en su vida. Ahora sí, analizamos, ¿qué es tener fruto? ¿Qué es tener fruto? Aquí mismo en el texto lo contesta, y es muy interesante lo que dice. Fíjese, dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Está explicando aquí el Señor qué cosa es el fruto. Le da una pequeñita reintroducción aquí al asunto del fruto. Va a hablar del fruto. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, este es, versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Justamente el amar, el amor de unos para con los otros es el fundamento de la vida de Cristo en nosotros. Es la esencia, es el centro. Cuando Jesús está invitándonos, pero también exhortándonos, pero también recordándonos que es nuestro deber como creyentes y discípulos de Dios, de Él, nos dice, el creyente, pero el discípulo que me sigue y que entiende lo que yo enseño y lo que yo soy y lo que yo hago, ama. Es un mensaje aparentemente tan simple. El centro de la enseñanza de esta parábola, de esta metáfora de la vid que enseña Cristo, no es otra cosa más que la exhortación. Recuerde usted que la exhortación es un llamado forzoso, es un ánimo forzoso, ¿verdad? A cualquier creyente, exhortar, jalar, sacudirlo y decir, despierta. Bueno, Él está exhortándonos al amor que debemos tener en nuestro corazón los unos por los otros. Ese es el mensaje central de esta parábola, de esta metáfora que enseña Jesús. Dice, aquel que es capaz de amar, ahí un poquito más abajo dice, no hay amor, dice, no, dice, nadie tiene mayor amor, versículo 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando del amor fraternal. No está hablando exactamente del amor de Dios, del amor agape. No está hablando exactamente de Él, aunque le necesitamos. Esa naturaleza del amor agape de Dios lo necesitamos para entonces ejecutar el amor fraternal. El mensaje es, ámense los unos a los otros.
Dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que uno dé su vida por sus amigos. Es impresionante. Redondeando lo que hemos dicho, la invitación, la exhortación que está haciendo Jesús a cada uno de nosotros es: tú debes amar a tu prójimo. Ustedes deben como iglesia amarse los unos a los otros. Eso es fundamento. Si estamos hablando de que como iglesia de Cristo debemos prepararnos para el futuro, mi hermano. Si estamos hablando que nosotros estamos esperando, ¿verdad?, cambios sustanciales, cambios poderosos, cambios donde la iglesia se hará cada día más pertinente socialmente en el mundo entero, si estamos hablando de eso, tenemos que retomar los fundamentos de la iglesia. Y este es el primero de los grandes fundamentos de la iglesia en la vida de cualquier creyente. Si usted, para que me pueda yo explicar de una manera más aterrizada, si usted es un discípulo de Cristo, por lo menos un creyente, ¿verdad? Pero hoy entiende que no debe quedarse en el estatus de creyente, sino emigrar hacia el estatus de discípulo. Pero si usted tiene la fe de Cristo, si usted es de la iglesia de Cristo verdaderamente, algo que debe caracterizarle es el amor de Dios para con su hermano, para con su vecino, para con su madre, para con su hijo, y eso es fundamento en su vida, como creyente y como discípulo. No hay alternativa para esto. El mensaje es muy sencillo, pero muy profundo, muy claro. Todo aquel que tiene fruto es mi discípulo. Todo aquel que tiene amor para con los demás es mi discípulo. Si usted o yo no tenemos amor, si alguien no tiene amor para con los demás, para con su prójimo, usted no es discípulo de Cristo. Puede ser un creyente, pero no un discípulo de Cristo. Es decir, usted y yo, si no tenemos amor, no somos de la naturaleza de Cristo. No somos de Él. El apóstol Juan mismo, en su primera carta, ¿verdad?, nos da enseñanzas poderosas acerca, donde dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay una exhortación del Espíritu Santo otra vez en esa carta, a través de Juan, diciendo, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. No es discípulo de Cristo. Es un creyente, como muchos hay, millones en el mundo, pero hay una distancia enorme entre una cosa y la otra. Entonces, nos caracteriza a los que somos de Cristo el amor, y de esta manera entendemos que es fundamento. Usted y yo como iglesia no podemos seguir adelante. No podemos seguir adelante ni hacer una iglesia pertinente a su tiempo. Una iglesia que le dé un mensaje, que le diga algo a la gente que no conoce a Dios. No podemos hacer absolutamente nada si no tenemos como fundamento, como principio, como vivencia y como esencia de ser iglesia, el amor. No importa si entre nosotros como creyentes que creemos en los carismas de Dios, en los dones del Espíritu Santo, se manifiesta, ¿verdad?, palabra profética, la profecía. Aunque tenga profecía, pero no estoy viviendo bajo el fundamento y la esencia del amor, no importa, no vale nada. La profecía no vale nada, ¿verdad?, si yo no vivo sobre el fundamento del amor, manifestando el amor por el prójimo. Eso es importantísimo. Lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios. Dice, si yo tengo toda la profecía, ¿verdad?, y si tengo toda la palabra de conocimiento, y si tengo todo el discernimiento y soy capaz de
de ejercer los dones del Espíritu Santo en mi vida, pero no me caracteriza el amor, no soy absolutamente nada. Soy como un címbalo que resuena. Puedo estar profetizando, puedo estar ejerciendo la palabra de ciencia, puedo tener palabra de sabiduría, puedo levantar un muerto probablemente, pues no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Eso es obvio. Pero si no tengo amor para con mi prójimo, lo más elemental, entonces nada soy. Soy como un címbalo que resuena, nada más hago escándalo, nada más hago ruido, nada más me dejo ver, quiero que me vean, quiero ser popular y quiero llenar mi vida de egoísmo diciendo yo lo hago, pero soy eso, soy un címbalo, soy un tambor que resuena, ¿verdad? Pero en esencia estoy vacío, porque el fundamento es el amor. Nada de lo que he dicho en relación a los dones se puede categorizar como fruto. La profecía en esencia en sí misma no es fruto, porque fruto es carácter, carácter de Cristo formado en mí. Entonces, el amor sí que es un fruto. Esta tremenda enseñanza nos está diciendo, si no es por la vía del amor, si tu vida no es transformada hacia el amor y manifiestas el amor hacia los demás, que es el fruto, no hay manera. No estás yendo por el camino correcto. Podrás estar haciendo muchas cosas dentro de la obra. Muchas cosas se pueden hacer. Pero si no hay amor, no hay nada. Ahora, déjeme decirle algo muy importante. Vamos a definir qué es el amor en términos de lo que Dios espera de nosotros. El amor son hechos. El amor, dicen por ahí que obras son amores, ¿verdad? Es cierto. El amor son acciones concretas. Acciones concretas. Y el amor tiene dos caras, tiene dos fases. Uno que es la ternura, la misericordia, ¿verdad? Que es la expresión más alta del amor. La bondad manifestada en acciones generosas, la generosidad, ¿verdad? El amor que abraza, el amor que apapacha, el amor que consuela, el amor que se duele del dolor ajeno, el amor que crea sentimientos maravillosos en todo aquel que recibe ese amor. Pero también tiene la otra faceta que es la disciplina, ¿verdad? Ahí es donde no, yo veo que muchos de nuestros hermanos que están en la iglesia, ¿verdad? Y como pastor lo he visto durante mucho tiempo, la otra faceta del amor, esa no, como no es tan bonita, ¿verdad? Y no es tan agradable, no nos cae, no nos gusta mucho. Y entonces esa otra faceta que es imprimir disciplina, poner límites a los demás, a nuestros hijos, ¿verdad? En exigirles, en a veces darles una corrección a tiempo, ¿verdad? Eso es donde nos ha fallado. Y nos ha fallado brutalmente, particularmente ha fallado a esta generación, la mía y la suya, si usted es de mis tiempos. ¿Por qué? Porque uno se queja a veces de los jóvenes, se queja de sus conductas, se queja de sus formas de ser, y la verdad es que ellos no son otra cosa que el resultado de lo que nosotros hemos permitido. ¿Y qué hemos permitido? Pues hemos permitido a través de olvidar que también existe disciplina, corrección, límites y autoridad enérgica, ¿verdad? Pues cuando nosotros nos olvidamos de eso, permitimos indudablemente que ellos sean como son, y si son de manera desagradable, pues nosotros hemos sido los artífices de eso. Entonces hay dos caras del amor, que es el amor que exige, el amor que corrige, el amor que guía, el amor que forma, el amor que pone límites, ¿verdad? Y que exige que las cosas se hagan como deben hacerse. Y la otra cara, pues es todo lo que dijimos, ¿verdad? El amor misericordioso, la generosidad y todas las cosas que ya definí. Entonces, este mensaje es muy importante. ¿Cómo podría yo esperar tiempos donde Dios va a manifestarse de una manera gloriosa a través de su Espíritu Santo en la iglesia, ¿verdad? Y van a surgir cosas que ni siquiera hemos nosotros pensado.
se lo aseguro. Vendrán cosas que ni siquiera hemos pensado para la iglesia, que tendrá un repunte, que tendrá la iglesia va a destacar dentro del contexto de la sociedad ahora enloquecida, ¿verdad? Por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Usted no lo cree, pero en los tiempos, usted probablemente, perdóneme que lo diga así, pero los tiempos han cambiado ya, no van a cambiar, ya cambiaron y por lo tanto lo que viene del Espíritu Santo para la iglesia será tremendo. Usted no puede permanecer pasivo. Varón que me estás escuchando, sacude tu mente, sacude tu cabeza, sacude el corazón y ponte, ¿verdad?, las pilas en el Espíritu de Dios. Pregúntale a Dios cuál es su voluntad. Por favor, sal del letargo. Hermana, que has tomado con ligereza el mensaje de la cruz, hermana, que te has dedicado a tus quehaceres o a tus deberes y a tus hijos, hermana, levanta la antena. Vienen tiempos donde todo eso será tan secundario. Por favor, no te vayas a quedar atrás. No te quedes atrás cuando venga el Espíritu de Dios y haga obras tremendas y tú no vas a saber ni por dónde vino ni qué es. Yo te estoy alertando, proféticamente te lo digo, vienen tiempos donde tú necesitarás estar apercibido. No quiero, por favor, que tú te vayas a quedar en la incredulidad, porque eso va a pasar. La gente que no fue sensible al Espíritu y no se preparó para eso, se quedará en incredulidad y dirá, eso no es cierto, eso no es de Dios, eso es del diablo. Escucha lo que te estoy diciendo. Vienen tiempos donde será necesario tener discernimiento para saber que lo que está aconteciendo en la iglesia y para el mundo por la obra de Cristo, la iglesia misma, creyentes mismos dirán, eso no es de Dios. Será criticado y pensarán y dirán que eso es del diablo. Yo te lo advierto hoy para que tú no te quedes en esa posición. Sacude tu vida. Deja de pensar que la vida en Dios es algo pasivo y que Dios te salvó para llevártela bien asando carne y tomando vino. Es una analogía, ¿verdad? Es una metáfora. En tu casa a todo dar con tu familia. No fuiste llamado a eso. Qué bueno que lo hagas, pero no fuiste llamado, no es tu objetivo es dar fruto. Y el fruto es el amor de Dios manifestado en tu vida, haciendo bien a los demás. Haciendo bien a los demás. Entonces el amor manifiesta su esencia en nosotros cuando ayudamos, cuando predicamos el Evangelio, cuando sacamos a lo mejor un billete, ¿verdad? Y vamos y le damos a alguien, no le resolvemos la vida, pero somos generosos. Cuando nos condolemos del dolor y hacemos acciones concretas, cuando nos importa una familia de nuestra propia iglesia y sin que el pastor nos diga, podemos ir y ayudarla y decirle, hermano, ¿en qué te puedo servir en este tiempo tan difícil? Te quedaste sin trabajo, aquí estoy, dime cómo te ayudo. A lo mejor no tengo muchos recursos, pero yo te voy a ayudar, te doy un poco de mi despensa, te doy un poco de mi vida, de mi tiempo. ¿Quieres llorar? Llora conmigo. A los de la propia casa, ¿usted lo ha hecho en este tiempo? ¿Ha compartido su vida con alguien? Hermano, pues es que nos dijeron que no podemos salir. ¿Le ha llamado a alguien preocupado realmente por su situación? Hay mucha gente en nuestra iglesia que tiene situación muy difícil. Usted se ha ocupado de eso. Eso es amor. Son acciones muy concretas. No es hacer obras para ser salvos. Usted ya es salvo. No es hacer obras para conmover a Dios. Dios no puede ser conmovido. Él ya estaba conmovido cuando nos dio a Cristo. Es la manifestación de que el amor de Cristo, el amor de Dios está dentro de nosotros. Y la iglesia manifiesta lo que tiene dentro. Esto es fundamento. Ahora, la enseñanza de Cristo en este contexto, fíjese, qué preciosa enseñanza. Ahora sí, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto. Fíjese qué interesante aseveración hace Cristo de todo esto. Para todo esto que hemos hablado,
Usted fue elegido por Cristo. No puede evadirlo. No puede hacer oídos sordos y decir, eso es para los maestros. Eso que lo hagan los pastores. A mí no me toca. No. Usted fue elegido. Dice, tú no me elegiste, ¿eh? O sea, no me hiciste tú el favor a mí. Porque a veces pensamos que así es. Que le hacemos el favor a Dios de creer en Él. No. El Señor dice, tú no me elegiste, yo te elegí a ti. Si eres un trabajador de una fábrica, si eres un oficinista, seas lo que seas, seas la persona que tú seas, Cristo te escogió a ti. No te escogió el pastor, al pastor también lo escogieron. A los maestros también los escogieron. Cristo te escogió a ti para un trabajo y no lo sabías probablemente. O si lo sabías, nunca has hecho caso. Pero aquí hay algo que el Espíritu Santo te está diciendo y no te dejará dormir a partir de hoy. Si tú no has hecho el trabajo que Dios te manda, debes manifestar las obras de Dios, las obras de Cristo, el amor de Dios en acciones muy concretas, a través de la iglesia, a través de tu trabajo, a través de donde tú te desempeñes. La gente debe conocer y saber que tú eres una lumbrera, eres un manantial, eres una fuente de riqueza, porque vienes de Dios y Dios está en ti. El amor de Dios está en ti. Dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y estoy esperando que lleves el fruto del cual yo te estoy hablando, que manifiestes mi amor a todos aquellos que me necesitan. Esa es tu labor diaria, de todos los días por el resto de tu vida. Qué tremenda cosa, ¿eh? Qué tremenda cosa. Dice, te elegí, y aquí la palabra para es muy importante. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Si no estás llevando fruto, no estás cumpliendo la razón por la cual Dios te llamó. Podrás estar muy cómodo y Dios te está bendiciendo y Dios te está dando trabajo y Dios te está dando de comer y Dios te está dando un techo a ti y a mí. Pero si tú no estás manifestando su amor en acciones concretas con los demás, no estás cumpliendo el objetivo por el cual Dios te hizo conocerlo. ¿Me explico? Porque te llamó a ti y a mí para llevar fruto, para vivir en su amor y para manifestar su amor. Y dice, y para que vuestro fruto permanezca. ¿Sabes que cuando manifestamos el amor de Dios, permanece todo el tiempo en las personas? El resultado de nuestras acciones amorosas de Dios se ve en las personas. Las personas creen, las personas se salvan por un gesto, por una acción, a veces sin predicarles el Evangelio de manera explícita. Con una sola acción de generosidad estamos anunciando el amor de Dios, el reino de Dios, y la gente termina creyendo, diciendo, ese señor, esa señora, ese joven, esa señorita, qué luz tiene, qué maravillosa persona es, qué generosa persona, y eso es el testimonio de Dios llegando a las casas donde hay oscuridad. Muy importante, y el fruto permanece, la gente se convierte o no se convierte, ¿verdad? Dependiendo cómo sea uno. Dice, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. En otro pasaje dice, como yo los he amado. Aquí arriba dice algo tremendo, dice, no hay mayor expresión del amor, del fruto, que uno ponga la vida por sus amigos. Y Jesús es el ejemplo vivo de eso. Jesús es el ejemplo vivo. Él dio la vida por nosotros. O sea, predica lo que hace, y ese es el llamado a nosotros.
hacer lo que predicamos. Jesús nos enseñó, Él es el modelo perfecto de esto que Él está diciendo. Así que, mi hermano, esto es un llamado para mí, primeramente, pero para ti. No estoy diciendo que el hacer muchas obras es el meollo del asunto. Tú te puedes llenar de obras, yo me puedo llenar de obras y no tener amor. El amor, o mejor dicho, las obras que emanan de un corazón lleno de amor de Dios, esas son las obras genuinas. Las otras obras que salen de las personas sin amor, pues son vacíos, ya dijimos, son címbalos que resuenan. Pero cuando una persona está llena del amor de Dios, verdaderamente es su discípulo, número uno. Número dos, esas obras son las que Dios pide. No para redención, nosotros ya fuimos redimidos, ya somos salvos, sino para la manifestación al mundo de que Dios está en medio de nosotros. Esto es fundamento, hermanos, lo repito por tercera vez. No podemos seguir adelante como iglesia, no nos estaríamos preparando hacia el futuro si no tenemos las bases fundamentales. La primera es el amor. Lo que ha caracterizado a través de la historia a la iglesia de Cristo es que se aman unos a otros. Cuando la iglesia no refleja el amor de Cristo entre ellos y hacia afuera sobre todo, perdió su esencia. Ha sucedido en la historia, ha sucedido en la historia. Hay instituciones religiosas, muchas, que profesan a Cristo, que hablan de Cristo, pero Cristo no está en medio de ellos porque no tienen amor. Un pensador muy importante que ustedes conocen se llamó Gandhi. Un día le preguntaron, ¿qué opina de los cristianos? ¿Qué opina del cristianismo más bien? Y él dijo, me gusta Cristo, pero no me gustan los cristianos. Porque los cristianos perdieron el amor, perdieron la esencia, perdieron la razón de lo que son, perdieron la esencia de su fe. ¿Usted está reflejando a Cristo en su vida? Cuando usted llega a donde llegue, o esté donde está, con sus hijos, con su esposa, ¿refleja el amor de Cristo? ¿Lo refleja? ¿Lo reflejo yo? ¿Cristo vive en mí? ¿Se nota que Cristo está conmigo? ¿Hay una efervescencia del amor de Dios en mí? Si no es así, mi hermano, reconsidere su cristianismo y su fe. A lo mejor no es convertido a Cristo, por eso no refleja el fruto, por eso no da el fruto y no se refleja, por lo tanto no es discípulo de Cristo. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado. Si usted descubre eso con honestidad, ponga fundamento. El primer gran fundamento es Cristo en usted, manifestado por su amor, no por el de usted, el amor personal o el mío. Eso se nos acaba en 10 minutos. El amor de Dios manifestado en mí, el agape de Dios manifestado en mí para amar a los demás. Eso es ser discípulo de Cristo. Todo lo demás es mentira. Todo lo demás es mentira. Ahora que viene el tiempo donde la gloria de Dios será manifestada en medio de caos, escuché lo que le digo, en medio de caos la gloria de Dios se estará manifestando. Usted habrá ya puesto el primer gran fundamento, la primera gran roca. Asegúrese de tenerla, porque lo que viene pesa mucho y sin fundamento la casa se cae. Amén. Bueno, estaremos predicando acerca de cómo prepararnos para los tiempos que ya llegaron y que están por manifestarse de manera mucho más clara. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Les amo en el amor de Dios. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos. Claro que sí. Vamos a orar y a pedirle a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento para poder, número uno, comprender y discernir lo que nos está hablando el Espíritu, y número dos, para poder ejecutar la enseñanza. No ser oidores olvidadizos, sino que la enseñanza que viene por el Espíritu sea
en nuestras vidas y en nuestro corazón una realidad que vivamos cada día. Verá cómo se transforma la vida. En el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra que revela, tu palabra que nos apercibe, Señor, tu palabra que hace en nosotros obras maravillosas. Permite, Señor, que este mensaje sencillo pero profundo de tu palabra, Señor, en nosotros cree, Señor, alertas, cree, Señor, situaciones que no nos dejen estar tranquilos si no hemos ejecutado la orden. Señor, ayúdanos a los que hemos estado pasivos durante años, haciendo lo mismo, creyendo una fe mediocre, Señor, creyendo solamente que todo es, que el objetivo es vivir bien, que el objetivo es tener una familia linda, Señor, y que todo nos vaya bien, Señor. Quita esa mentalidad mediocre de nuestra vida, Señor, por favor, y haznos entender cuál es el objetivo real por el cual fuimos nosotros llamados a ser salvos. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. Sacude nuestros corazones, despiértanos por el Espíritu, Señor, despierta nuestro corazón, nuestra mente, ilumina, Señor, nuestro cerebro, Señor, nuestro espíritu y nuestro ser completo, Señor, para entender que necesitamos transformarnos y activarnos, convertirnos en discípulos de Cristo, Padre, en el nombre de Jesús. Pongo la iglesia y su vida en tus manos, Padre. Amén. Amén, hermanos, que Dios los bendiga. Que Dios bendiga su palabra y yo les pido, por favor, reflexionen sobre esto. Vuelva a leer el capítulo 15 de Juan y usted, Dios le estará hablando de una manera mucho, mucho más particular, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, tenemos un deber que cumplir en el nombre del Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos, y estamos en contacto durante estas semanas que vienen. Espero pronto poder verlos y abrazarlos ya. Estamos próximos a la reapertura. Enviaremos un mensaje cuando así sea. Que Dios bendiga su palabra y a su pueblo. Amén.